Nada, que te veo a ti, veo allá. Claro, puedes ver la cámara, puedes ver a mí como estamos hablando. Ok. Vamos a cantarle Limón o el himno de Nirgua. Coño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto se prestó, un episodio especial. Muchas gracias a ustedes por tomarse su tiempo, por tomarse apenas una hora y piquito para conocer sobre un municipio tan hermoso, un municipio lleno de montañas, un municipio lleno de historias que vamos a estar conversando. Para mí, o una de las finalidades que yo tengo con este video es que sirva para todos esos trabajos de historia, todos esos trabajos de primaria, de principio de secundaria, que de repente no encuentra tanta información en internet. Ahora van a tener un capítulo bastante variado con diferentes hechos históricos para que usted haga su exposición sobre Nirgua, para que usted haga todos esos trabajos, y para los amantes de la historia, por supuesto, que son de cualquier parte de Venezuela y del mundo. Va a ser un episodio rico en historia. Por supuesto no lo puedo hacer solo. Para mí es un honor darle la bienvenida a mi invitado, el profesor Helio Simón, actualmente cronista de Nirgua. ¿Cómo estamos, Helio? Bien. Buen día. Gracias por aceptar esta invitación y esperemos que disfrutes la conversación. Bueno, soy todo oído. Bueno, gracias, muchas gracias por esta invitación que me hace. Comienza el inicio hablando del trabajo pedagógico, y eso es lo que queremos, que todos los nirgüeños, no solamente en grado de estudio, se empoderen de la verdadera historia de este municipio llamado Nirgua, que para mí es la encrucijada de la historia de Venezuela. Mira qué hermoso. Y por supuesto, muchas gracias a la Casa de la Diversidad de Yaracuy, que me estaba diciendo un dato bastante curioso, que normalmente en todos los estados esta casa se encuentra en la capital, y en el estado de Yaracuy, no la tenemos en Nirgua. En Nirgua, es un sitio histórico. Aquí, pasó parte de su infancia, que se llamó Alfredo Pietri Daudel. Alfredo Pietri Daudel, es el creador de las letras del himno al árbol. Y Miguel Ángel Granado, que también es nirgüeño, fue el autor de la música. Estas instalaciones que vemos aquí. Bueno, mira, un mejor lugar no se podría. Historia. Mira, profesor Helio, vamos a empezar por los inicios. Te dice que háblame un poco de lo que fue la llegada de los Girajara, que eso estamos hablando de 1500. Siglo XVI. Siglo XVI, ayer. Bueno, mira, en lo particular, siempre se dice que Nirgua fue primero que Caracas. Y es cierto, lo que pasa es que hay que fundamentarlo. Claro. Tenemos un problema, que es que la mayoría de los historiadores y los cronistas de ese pasado, estamos hablando de la colonia, ese siglo XVI, solo registran en su mayoría los hechos violentos de las conquistas y las fundaciones. Tenemos por allá en el año 1528 cuando fundan Coro, ¿verdad? En esa ciudad de Coro, en la sierra de los Girajara, hoy se llama Sierra de San Luis, ahí estaba habitado por los Girajara, perseguidos esto por la colonia, por los españoles. Juan Ampier, así, es uno de los capitanes de ese entonces español. De tanta persecución, ellos huyen de esa zona, como te dije, de la Sierra de San Luis, eso en la parte de Coro. Y se trasladan a un sitio determinado que sería los valles de Nirgua, hacia el occidente de nuestro municipio Nirgua. Ahí se instalaron exactamente en el año de 1535. Y vivieron pacíficamente ahí, vivían en familia, vivían y compartían con la naturaleza, hasta que en el año 1540, pasa por aquí el capitán Diego de Boza, un español, y secuestra a un grupo de Girajara, entre esos hombres, mujeres y niños. Unos fueron esclavizados, vendidos, otras fueron violadas. Desde ese momento comienza lo que sería la tenaz lucha y venganza de los Girajara. Hay historiadores que dicen que nuestros indígenas Girajara eran unos delincuentes, unos saqueadores. No, ellos estaban pacíficamente aquí. Claro. ¿Okay? Y antes de la llegada de los españoles estaban viviendo su vida tranquila.
Entonces de ahí comienzan ellas su venganza. Se registra en la historia de Venezuela, por eso al principio dije que Nirgua es la encrucijada, el epicentro de todo lo que es la historia de Venezuela. Los últimos indígenas, aborígenes, ¿verdad?, en derrotar a los españoles fueron los nuestros, los irajaras. De ahí descendemos cada uno de nosotros. El 80% de la descendencia, que si somos de negros esclavizados, que si somos de español, que somos indígenas, ¿eh? Fueron los últimos en derrotar. Duraron en lucha combatiendo hasta ese siglo XVII. Estamos hablando ya de esa fundación religiosa, que la vamos a hablar más adelante, pues. Fueron casi que exterminados, desaparecidos de lo que era todas estas tierras de Nirgua, nuestros irajaras. Todos, casi pues que un siglo combatiendo. Los últimos en todo el territorio, en esta provincia de Venezuela, desde ese siglo XV, XVI y XVII, en derrotar o pacificar, fue aquí en Nirgua. Entonces, para Elio Simón, como cronista de este municipio, Nirgua, la fundación de Nirgua es en el año de 1535. Que no lo quiere registrar la crónica de los historiadores es otra cosa, porque ellos eran contratados, pagados en su mayoría por los mismos españoles. Claro. No, claro, y es muy difícil cambiar tanta historia de Venezuela para algunas personas, pero para nosotros los nirgüeños de corazón debería hacerlo. No es que lo vamos a cambiar, reivindicar la historia. Exacto. Y entonces, cuando yo digo 1535, podemos leer a Magallanes, podemos leer las fuentes de ¿cómo se llama? Del Duque. De igual manera está ahí Herrera, y nos indica pues de la llegada de los irajaras a este territorio, a esta parte del occidente de nuestro municipio, hoy municipio de Nirgua, en el año 1535. Bueno, ya de repente ya en mi época se escuchaba un poquito más los irajaras. Yo creo que actualmente se ha perdido esa fuerza que le da a la parte pedagógica, que es lo que debería mantener vivo una historia tan hermosa como la de los irajaras, pero yo sí creo que deberíamos sentirnos más orgullosos y ser más patrióticos con esos indígenas que nos antepasaron. Repito, tú dijiste, para la parte pedagógica y la investigación de nuestro municipio, mi llamado siempre ha sido a mis colegas docentes de tener presente esa memoria histórica de donde nosotros venimos, porque nuestras raíces, ¿cuál es? Nirgua. No, que es que por ahí dice un rapero muy famoso, no se muere quien se va, sino quien se olvida. Exactamente. Y la historia va a estar ahí mientras la recordemos. Un pueblo sin historia, un pueblo sin memoria. Exacto. Y un pueblo olvidado. Pueblo olvidado. Ni que Dios lo quiera. Claro. Mira, Elio, seguimos avanzando un poco personalmente con mi historia favorita, con lo que más me llamó la atención en su momento cuando estuve trabajando con diferentes personas en la ruta cimarronera. La ruta de cimarrones. Te acordarás, yo estuve trabajando, yo estuve haciendo entrevistas también a personajes que son de la parte negro-indígena, de la parte afro-indígena, que vinieron para acá con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de tomar la cultura de Nirgua, y me di cuenta de la increíble cultura que teníamos en hoy llamado las ruinas de San Vicente, con diferentes personajes, con personajes tanto los irajaras como un príncipe africano. Mira, veme contando y a la gente que está viendo esto, cómo empezó todo esto, de lo que lo tenemos aquí, por cierto. Lo del fuerte. Sí, aquí tenemos unas ruinas, pero eso no era así. Claro, no era así, claro. Bueno, mira, cuando habla de la ruta de cimarrones, son 20 años, pues, esa ruta de cimarrones y cimarronas que se realiza en nuestro municipio Nirgua. De esos 20 años que llevamos en este trabajo, no soy uno de los fundadores, ahí están otros personajes especial como es la profesora Marlene Cormenares. En su inicio, pues como dije, 20 años, se han suspendido 3 veces, 2 por razones de la pandemia y la otra que fue, la última, que fue por factor tiempo. ¿Qué hacemos en esta ruta de cimarrones? Esta ruta de cimarrones, que como tú dices, es lo afro-indígena, es esa lucha pues que desencadenó Miguel de Uría
porque ya hoy nosotros no lo vemos como un rey. Nosotros no lo vemos como un rey porque esa es la monarquía. La monarquía para ese entonces de ese siglo. Miguel no era africano. Era africano. Yo no puedo decir que era rey. Si alguien lo dice, bueno, y tenga la fuente, yo se lo voy a respetar, pues. Si venía de un reinato allá de África. A Miguel le conocían como el Negro Miguel, Miguel del Barrio, que era el dueño de él, era Pedro del Barrio, hijo de Damián del Barrio. Damián del Barrio fue quien ubica las minas aquí en Buría, por orden en ese entonces del gobernador Juan de Villegas. Estamos hablando del año 1500, a finales del año 1541. Se encontraba aquí en la parroquia de Chirgua. La parroquia de Chirgua, aquí en Bejuma, municipio de Bejuma de Carabobo. Pero lo cierto del caso, viendo como se identifica a Miguel, también se le decía el Negro Biafra. Y Biafra es un sitio, un lugar que se encuentra en el África. Ya por ahí tenemos una referencia. También se le llamaba el canónigo, porque dominaba mucho lo que era el cristianismo. Y él tenía otra identificación ahí, como él se identificaba, porque dominaba mucho el castellano. Dominaba mucho el castellano. Y eso no era algo común para los esclavos de la época. Para los negros esclavizados de la época. Lo cierto es el caso que al descubrir Damián del Barrio, esa mina, le solicita a Juan de Villegas, que era el gobernador, como dije, para ese entonces, que necesitaba mayor cantidad de mano de obra. Y es cuando es trasladado desde Puerto Rico, la isla española, y lo trae Pedro del Barrio. Pedro del Barrio, como te dije, era hijo de Damián del Barrio. Y bueno, comienza aquí esa faena. Para finales del año 1552, mes de diciembre, un lunes, la fecha, los primeros 8 días que no está identificado como tal, se alzó en contra, pues, de ese maltrato que le daban ahí en las minas, de la injusticia que había contra los esclavizados. Acuérdate que cuando hablo de esclavizados estaban ahí los irajaras y los negros esclavizados. Claro. Los negros el trabajo más fuerte, más rústico, mientras que los irajaras era más bien el trabajo doméstico y de menos rusticidad, pues. Entonces, lo cierto del caso... Pero esclavizado. Bueno, se alzó Miguel, se alzaron, derrotaron ahí a los españoles y se convierte en Cimarrón. Cimarrón no es más que se alzaron en esas montañas de Nirgua, pues, y se iban a los cumbes. La cumbe era donde ellos convivían. Y bueno, de allí comenzaría esa lucha. Aquí sí viene el momento de que él con su pueblo, fue una lucha afroindígena. Hay que recordar, vuelvo de nuevo a lo que es la encrucijada de la historia de lo que es Nirgua. El primer grito de independencia, el primer grito libertario, la primera derrota que se le dan a los españoles en ese siglo XVI fue aquí en Nirgua. Y es el primer grito revolucionario y libertario en nuestro continente americano. El primer grito afroindígena se dio en Nirgua. Hay algunos historiadores que algunas veces, en una discusión sana me dicen que no es así. Bueno, pues yo conozco nada más un alzamiento de unos esclavos, pero fue en 1521, mucho antes de Miguel, pero fue un alzamiento en una hacienda, oye bien, en una hacienda propiedad de Diego Colón. Diego Colón era el hijo de Cristóbal Colón, 1521, fue por allá por Santo Domingo, sí, por allá por Santo Domingo. Puerto Rico, Santo Domingo, no creo que fue por Santo Domingo. Lo cierto es el caso que se alzaron. Santo Domingo pero se alzan en contra de una propiedad, de una hacienda contra el capatán. Mientras que ¿contra quién fue? Contra los españoles. Y en trabajo de girajaras y afroindígenas. Entonces, es el primer grito libertario en el continente, afroindígena, que iban de la mano. Bueno, allí comenzaría, pues, como te dije, con su pueblo. Entonces, él se proclama rey. Su esposa Guiomar era la reina.
y Miguel, que era su hijo, hasta nombró un obispo que era el esclavo negro esclavizado Domingo. Te dije que dominaba mucho el catolicismo, le decían canónigo, y el cristianismo, pues. Y bueno, creó un imperio. Ahora bien, ¿por qué lo hace? Lo hace porque no había otro sistema de gobierno. Lo único que había era la monarquía, una corona, un rey. Pero te apuesto que otro modelo, no sé, revolucionario o democrático, él fuese escogido eso. Pero se proclama rey, pero demostró que puede ser rey haciendo justicia. ¿Y cuál es la justicia que él quería? Liberar a los Girajara, que eran los primeros que estaban. Y los ahí. negros esclavizados. Bueno, ahí comienza su lucha. ¿Tú te imaginas aquí pensando que la mente se me fue? ¿Cómo fueron esos días antes de ese primer grito de libertad? Que yo también lo considero y lo tenemos que considerar como el primer grito de libertad de Latinoamérica. ¿Cómo fue del continente? ¿Cómo fue esa organización? Porque él no fue solo, lógicamente, él no fue solo contra los españoles. Esa organización, ese hablar en las noches, no sé, en el alba, vamos en contra de los españoles, eso me genera demasiado entusiasmo, porque no deberían de ser amigos, no porque están en el mismo sitio, necesariamente tienen que ser amigos, más bien pueden ser hasta rivales, porque los recursos son escasos. O sea, de repente te puedan pelear por los recursos o por el trabajo menos forzado. Yo aquí, bueno, pensando y divagando un poquito, pero sí me parece una historia digna de una película. Claro. Retomo, déjame recordarme. Le decían el negro ladino porque dominaba mucho el castellano. Fue que me faltó, que era ladino. Bueno, lo cierto del caso es que comenzaría a ver que la lucha no se iba a quedar nada más aquí en estos espacios de esta provincia de Nirgua. Decide atacar de nuevo lo que era Barquisimeto. Hoy Barquisimeto, en ese tiempo Barquisimeto, que en lengua indígena significaba ríos turbios o río cenizo, pues, identificación de ese río que está ahí. Bueno, lo cierto del caso es que ahí se encontraba Juan de Villegas, que era gobernador. Todos arrasaron con toda esa nueva Segovia, porque como la llamaba Juan de Villegas. Juan de Villegas, viéndose derrotado, pide ayuda al Tocuyo. Bueno, ya se había retirado con todo su negro y Girajara esclavizado, esta vez no a la cumbre, sino al Cordubaré. El Cordubaré no era más que el centro de estrategia militar de cómo ir a atacar, lo que llamamos hoy guerra de guerrilla. Bueno, lo cierto es el caso que allá en Tocuyo se vienen esas tropas españolas encabezadas por 5 capitanes. Y esos 5 capitanes, en su mayoría todos eran los Diego. Diego Hernández, Diego García, Diego de Escorche, Diego de Lozada y Diego Hernández. Diego de Lozada, muy conocido. Muy conocido. Podemos hablar más adelante aquí cuando pasemos por el fuerte. Bueno, lo cierto del caso es que llegan ahí a Barquisimeto, a la Nueva Segovia, y comienza pues a indagar. Unos dicen que alguien cantó o traicionó a Miguel, otros dicen que fue detenido y luego en la tortura señaló dónde estaba el Cordubaré y llegaron hasta allá, pues sorpresivamente comienza la batalla, comienza la pelea. Estamos hablando de 17 días más tarde, pues que llegaron ahí sacando la puerta. Fue por ahí en el mes de abril de ese año de 1553. Bueno, y Diego de Escorche es el que le propina una herida al Nero Miguel, a Miguel de Uría, pues en ese momento. Y tal vez entre comillas, entre buena fe, le dice que se rinda. Y la respuesta de Miguel fue la siguiente, que él no sabía cuál era el empeño o la terquedad, palabras más o palabras menos, como parece, cuál era la terquedad de pedirle que se rindiera, ¿no? Hoy comienza mi día de gloria, y comenzó su día de gloria. Aquí estamos 472 años luego, celebrando esa victoriosa pues lucha que encabezaría Miguel de Uría. Bueno, le lanzó la ballesta y fue asesinado. Al ver los demás, Girajara y Nero, que ya no había nada que hacer y que su jefe estaba derrotado,
fueron derrotados entonces ahí en el Cordobés. Hay gente que dice, algunos llegan a decir que no estaban los girajaras, no, sí estaban, lo que pasa es que Miguel utilizó una estrategia, que tú sabes que los españoles le decían a los esclavos los mandingas y a los girajaras los salvajes, pero ellos entre los dos le tenían más miedo, eran los mandingas, a los negros esclavizados. ¿Y qué hizo Miguel? A través de una fruta silvestre llamada jagua, que es como una uva, la trituraba, Sí. se la frotaba en la piel Para y eran pintarse. negros para pintarse en eso. Estrategia, guerra de guerrilla. Y así pues los españoles le tenían más miedo. Esa fue, estamos hablando entonces de ese año en 1553, mismo siglo XVI, pues la muerte de Miguel de Urías. Hasta ahí. Ahí es cuando tiene que entrar Netflix para hacer una serie documental de... No. Hay muchas estrategias. Mira, las mujeres, a través de Guiomar, que cumple un papel fundamental en la historia, y que quiero decir aquí que vuelvo a traer los cronistas de esa época, o de esos siglos, y aparte de esos españoles, no tomaban en cuenta el factor de la participación primordial de la mujer. Como todavía con ese pues no se tomó. Ahorita que hay una reivindicación a la mujer. Ahí estaba Guiomar. Guiomar, bueno, iba de hacienda en hacienda, llamando en el momento que se alzó Miguel, en ese año, finales del año 1552, que no trabajaran en la hacienda, que acabaran con los cultivos, tantas cosas, pues. Y otra cosa que ellos implementaron fue el trenzado. El trenzado, yo no lo puedo hacer porque tengo poco pelo. Esa carrerita que sacan la mujer, ese trenzado no era más que los mapas, unos mapas por dónde existía la quebrada, dónde pasaba un río y dónde estaba dónde eran las salidas, las entradas. Ajá, salidas, entradas, dónde estaban las cumbres para poder llegar. Pero aparte de eso, donde estaba la mayor cantidad de pelo, pues ahí colocaban semillas, granos para poder sembrar, porque no podían los esclavizados llevar una bolsa, ¿no? O llevar en la mano, porque por supuesto iban a ser identificados, sospechosos y castigados. Pero ese era el trenzado. Esa es guerra de guerrilla. ¿Y quiénes lo podían hacer? Las mujeres. Las mujeres. Hoy, en este siglo, en este año, bueno, las mujeres la utilizan, pero no saben el significado histórico que tiene ese trenzado. Una cuestión es crineja y otra cuestión es trenzado. Es trenzado porque es pegado al cuero cabelludo. Exactamente. Entonces quita el cordura, quita una montaña, algo así como los productivos que dejaban los girajaras, las marcas, las señales que dejaban en las piedras, pero era así de esa manera. Bueno, y para ustedes contar cuántas otras estrategias en la participación de la mujer afroindígena. Mira, qué increíble. Yo creo que esa historia la he escuchado muchas veces de distintos personajes, de distintas fuentes, y me encanta, me parece algo muy significativo que un negro esclavizado haya tomado la iniciativa a través de su conocimiento, porque era una persona muy inteligente para la época. Yo creo que si, lógicamente no, pero si yo creo que hubiera existido un girajara que también fuera sido culto, de cierta manera, también fuera sido inteligente, pues la historia lo reflejara al mismo nivel que Miguel. No sé, ¿inteligente que tú llamas? Sí, culto. Culto, ¿qué? Yo voy a respetar cuando algunos historiadores dicen que él tuvo un nivel de conocimiento o fue rey por allá en el África, pero yo soy crítico de eso, pues porque a mí me apasiona la historia, me apasiona desde hace muchos años la historia, y más la de mi pueblo, pues. Es el caso de que hay que fundamentar, pero lo que sí, como el ladino, el canónico que te dije anteriormente, tenía que tener alguna referencia, pero para yo poderlo expresar, tengo que tener una fuente. Ok, nuestros girajaras, como tú dices, no eran cultos, pero tenían la fuerza, la valentía, la gana de defender los derechos. Mira, Paracaje, Quiriquiri, Tucuragua, Parafinelo y Guaracay aparece, la verdad que Parafinelo en los archivos de India, donde hay muchas referencias y los españoles le tienen demasiado miedo. Entonces, creo que tenía algo de ser culto para poderse defender. Aquí llega y dice la gente, no, por los caminos de los españoles.
¿Cuál camino de los españoles? Serán caminos nuestros indígenas que luego lo toman los españoles. Lo que pasa es que los iraras fueron más inteligentes y dicen, nosotros te vamos a hacer seguimiento y te vamos a derrotar en las alturas. Y tomaron las montañas. Entonces ellos iban por los planos. Estrategia. Claro, es que siempre lo más alto tiene más valor. Por supuesto. Podríamos hablar ahora, siguiendo la línea de tiempo, sobre el fuerte. El fuerte. Me gusta cuando empieza por ahí, el fuerte. Porque es que nosotros tenemos que darle su reconocimiento. Son pocos las ciudades, como es el caso nuestro de Nirgua. Ahí vuelvo a traer lo que es la encrucijada de la historia, que tiene un acta de fundación. Este tiene el acta de la fundación religiosa del 25 de enero de 1628. Y ahí aparece el fuerte Santa María. Fuerte Santa María de Nirgua. Así se llama, para el año de 1528. En 1525 tenía otro nombre. Pero cuando se comienza a construir este fuente, se habla de una fecha aproximada entre 1554, 55, hasta el año de 1565, 66. En ese tiempo se construyó ese fuerte. Y ahí aparece que es un fuerte. Una cosa es un fuerte y otra cosa es un fortín. El fortín, por ejemplo, más cercano que tenemos es que está aquí en Puerto Cabello. Se dice fortín porque es más pequeño, muy poco espacio. Este no. Tuvo espacio, aparte de la estructura, ocupaba mayor extensión de tierra. Y repito, 17 estructuras hay aquí en Venezuela. De esas 17, una sola está en tierra firme y las otras están en las costas. Que era más normal, y en toda Latinoamérica se ven en las costas. Pero mira, a Nirgua le correspondió la construcción de un fuerte en tierra firme. Ahora, ¿por qué se construye aquí? ¿Qué es lo que hay que empezar por ahí? Bueno, cuando le empieza a construir el capitán Juan Ventemilla, el nombre exacto era Juan Ventemilla, Juan Bautista Ventemilla, le colocaría el nombre de Fuerte San Juan de Nirgua, su nombre original. El nombre español. Bueno, español, ¿cómo se llama eso? De la parte religiosa, pues. Los devotos. Los devotos. Entonces, bueno, él empieza a construir, pero en algún momento se traslada con su familia allá al pantano. Cuando la gente está leyendo la historia dice que es el pantano 1, pantano, eso no tiene nada que ver con eso. No. Dice ahí pantano, aguas calientes. Y cuando estamos hablando de pantano, aguas calientes, nos estamos refiriendo a trinchera. Ahí está pantano. Ahí fue herido, por cierto, Juan José Rondón, aquel patriota que acompañó al general Bolívar durante muchos años y que es el artífice de la victoria de lo que es la batalla de Pantano, que luego viene la batalla de Boconó, cuando se fueron por aquí por el paso de Páramo de Pisba hasta llegar a Tunja. Estamos hablando por allá de 1819, 1820, no recuerdo, o principios del 21. Bueno, lo cierto es que lo estoy haciendo como referencia, pero es aquí donde los irajaras lo persiguen y le dan muerte. Si lo asesinan, claro, es decir, ni malogran a su esposa ni a sus hijos, porque esos eran nuestros indígenas irajaras, respetaban la condición. Ni mujeres ni niños. Ni mujeres ni niños. Hay otros historiadores. De los 1500. Claro, tú tienes amigos y enemigos. Yo tengo amigos y enemigos. Bolívar tenía amigos y enemigos, detractores y gente que lo admiraba. Bueno, así mismo pasaba con nuestros irajaras. Y eso es lo que les interesaba a los cronistas, como dice, desacreditar. Claro, porque había un conflicto de interés que era obvio. Bueno, lo cierto es el caso que, muerto él, quedaría Diego Romero, capitán Diego Romero, quien termina la construcción. La gente dice, el fuerte de los españoles, ¿se lo construyeron los españoles? Los construyeron los españoles, completamente. Nosotros tenemos que darnos estas explicaciones con la verdad verdadera. Lo que decían los españoles era dirigir, y claro, quienes estaban aquí en esta parte de lo que podemos ver en este pendón, ¿será que se llama? En fuerte, con una medida exacta, unas líneas exactas, toda una belleza de infraestructura. Pero ¿quiénes lo hicieron? Nuestros esclavos. ¿Tú crees que los españoles van a agarrar una piedrita en pleno rayo? No, lo que sean darle el latigazo, castigar y obligar a la construcción, el traslado de las piedras a estos lugares. Nosotros, Consejo de Patrimonio, aparte de eso,
como cronista del municipio, soy el presidente del Consejo de Patrimonio Cultural del municipio de Nirgua. Y eso establece la guardia y custodia, resguardo, cuidado, mantener, promocionar todo lo que es la historia y todo lo que es patrimonio. Nos corresponde pues esto aquí. Hicimos un hallazgo más adelante, donde por aquí por Santa Bárbara, donde hay una estructura casi igual que esta, pero más pequeña. Uh-huh. Pero la metodología, digámoslo así, la estrategia de los espacios son muy parecidos a esto, ¿no? Nosotros creemos que de allí sacaron las lajas de piedra, pero vemos ahí como un trabajo muy bien hecho de piedra. Mucha gente no sabe dónde está, y los que habitan esa zona ahí de Santa Bárbara han encontrado piezas de carreta. O sea, de allí, suponemos, nos imaginamos que trasladaban la piedra de allí a este fuerte ya picada. Ellos nos dicen más adelante que por ahí está una tierra donde fabricaban los ladrillos. Aquí también utilizaron ladrillos. O sea, de repente para alojarse los españoles ahí, descansar, pero no estar ahí. Entonces, claro, nosotros no sabíamos cómo expresar de dónde traían las piedras. Si era del río Buría, era muy lejos. Si era de las minas de Buría, que se encuentra por allá en San Juan, era muy lejos. Si la traían de Tucuragua, más lejos todavía. Y eso ahí están los iraganas ocupando todo ese territorio. Fue ahí, del fuerte, de aquí, se reconoce luego como San Vicente, que es la referencia que hay. Recordemos que San Vicente el caserío San Vicente está muy cerca no, pero sí a poca distancia de Santa Bárbara, más cerca que la mina, claro, más cerca que Tucuragua, más cerca que Río Buría. Entonces, bueno, ahí está el fuerte. Para nosotros no es de orgullo reflejarlo, pero sí forma parte de nuestra historia, forma mucha parte de la historia. Para Elio Simón, ese es un lugar sagrado. Ahorita, bueno, se mantiene en condiciones. A través del Consejo de Patrimonio logramos con el gobernador saliente, Julio León Heredia, una cuadrilla que tiene la vía principal en condiciones, y hemos identificado otros sitios dentro de estas instalaciones, pues, que era el fuerte que, mira, para venir de la Nueva Granada era una representación del virreinato, pues, de la corona, y estaba, como la Nueva Granada estaba hacia la zona de lo que hoy conocemos como ese país hermano Colombia. De allí pasaban al Tocuyo, del Tocuyo pasaban a la Nueva Segovia, que es Barquisimeto, y de la Nueva Segovia pasaban aquí a Nirgua, de Nirgua pasaban a la Valencia del Rey, y de la Valencia del Rey era que podían llegar allá a Caracas. Habían 3 caminos, de la Nueva Granada a Caracas, habían 3 caminos. Uno, que nosotros lo encontramos por el norte, que son las costas. Uh-huh. Ahí estaban las costas, por Puerto Cabello. Y otra que estaba por el sur, que era aquí, que es lo que corresponde a la zona de los llanos, a la zona de Cogede. Estos 2 caminos eran demasiado cortos. Y el más largo era este que te acabo de decir, pasar por aquí por el fuerte, pero era el más peligroso. Y el más peligroso, ¿por qué? Porque ya estaban nuestros indígenas. Esa es la referencia, ¿por qué fue ahí? ¿Qué era el fuerte? Fuerte para custodiar las municiones, para custodiar las bestias, para el descanso de las tropas españolas, para custodiar el oro y, por supuesto, el alimento. Para eso fue creado. Aquí podemos observar que, bueno, falta la otra parte, una parte de arriba, pero estamos hablando de 400 años y de declarado patrimonio nacional y patrimonio regional. Ahorita, bueno, ya tenemos todos los datos para que a través de la Cámara o un decreto de la parte legislativa del alcalde del municipio se declare patrimonio de los nirgüeños. Y lo es. Claro, referente a los nombres, ¿cuántos nombres se le tuvo en su historia? Conocimiento 3. Lo que pasa es que dame otro chancecito mientras estamos comentando para acordarme del año de 1525. De 1525, que es ya casi la llegada del capitán Juan de Meneses y Padilla. También. San Juan y Santa María, que fue como está oficialmente. Yo me llamo Elio Simón, pero yo tengo una partida de nacimiento. Claro. Esta fundación religiosa tiene una partida de nacimiento que es esa acta que está ahí. Y sale como Santa María. Exactamente. No, bueno, y es increíble que
pocas personas conocen porque no les llama la atención. Y yo creo que hay que ser un poquito más patriótico con la historia de uno. Como nos puede gustar la historia de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es la más investigada y la más cinematográfica. También nos debería interesar las batallas de los Girajara, porque es nuestra tierra, son nuestros antecedentes. Y el fuerte de San Vicente debería ser más de lo que es hoy en día. Debería ser un destino histórico importante a nivel nacional en Venezuela, y esperemos que sí. Y esperemos que estar vivos para que lo sea, porque cada año es más significativo lo que pasó ahí y por qué llegó ahí, y las historias antes, como lo que estuvimos hablando de Miguel de Buría, de los Girajara, que definitivamente no se pueden perder en la historia. Para eso estamos aquí, ¿no? Claro. Esta es una, ¿cómo se dice? Un granito de arena. Sí, claro, no, falta mucho más. Un granito de arena para dejar plasmado en esta plataforma que me encanta, como lo es YouTube. Vamos a adelantarnos un poco. De repente regresamos, ¿no? Porque estamos conversando cálidamente. Con el Tratado de Cocha. Pero antes, como hablábamos al principio, digamos, en la línea del tiempo, vamos a hablar del 25 de la fundación religiosa de Nirgua. 25 de enero de 1628. Recuerda tú que, bueno, se reúne la gente de la Nueva Segovia, Valencia, Carabobo, arman una tropa de casi 400 hombres, porque ya la corona española no sabía qué hacer con esos salvajes, como le decía, esos Girajara, que no permitían pues la presencia de los españoles por esta zona. Y le dan todo el bastimento, comida, hombres, todo preparado para esa guerra contra los salvajes, como le decían ellos. Y llega Juan de Meneses en el año de 1625. Pasaron 3 años, no para terminarlo por completo, pero sí lo derrotaron y quedaron pero muy pocos Girajara. No quedó más nada que reunidos aquí en el fuerte de Santa María, elaborar esa acta. Esa acta se elaboró 24 horas antes y fue por una exigencia del capitán Andrés Román, un mulato, y el interés de él, bueno, era, ¿cómo te digo? Como realizar esa acta y identificar cuál era el espacio geográfico de toda Nirgua. Bueno, es importante que el nirgüeño, la nirgüeña, los cojedeños, los larenses y los carabobeños sepan que, como dice mi amigo Cuello, vicepresidente de la Asociación de Cronistas de Venezuela, que Nirgua es la matriz noroccidental de Carabobo, la matriz, la madre que parió la parte del norte y occidente de Carabobo. Y ya te voy a decir por qué. Esa acta, chicos, señala ahí que el punto saliente toman como referencia de todo el espacio que era el interés de Andrés Román para limitar. Sí, los límites de Nirgua, pues, con otro provincia. Era mayor cantidad de espacio de terreno para que se le diera a ellos casi solar a todos aquellos que participaron al lado de Meneses y Padilla, para entonces, esa era su gratificación por haber derrotado a los Girajara. Bueno, mira, entonces el saliente, así dice, palabras más y no palabras más. Primer punto, era el río Chirgua. El río Chirgua, como te dije, está ahí en la parroquia. Está exactamente un sector llamado Cariaprima. Ese recorre los potreros, las colonias, la Pandereña, el Cabala Nueva, el Cabala Vieja, pasa por La Mona. De La Mona, bueno, sigue ese recorrido porque él llega hasta el Pao. Llega hasta el Pao. Entonces, hace su recorrido hasta la galera del Pao, donde está la represa. No habla de la represa del Pao, sino del Pao. De allí, de ese punto del Pao, estamos hablando de la parte del sur. Vamos buscando entonces lo que es hacia el oeste. Y dice que finaliza donde nace el río Yaracuy. Chirgua, donde nace el río Chirgua. Del río Chirgua, un punto hacia el Pao. Y del Pao, donde nace
el río Yaracuy. El río Yaracuy nace en la Sierra de Aroa, en Urachiche exactamente. Y de ahí, de ese punto, desemboca en el Puerto Chávez. Puerto Chávez está más adelante, es donde es Boca de Aroa, donde desemboca el río de Aroa. Hasta ahí eran los límites de Nirgua. Y de allí, de Puerto Chávez, de Boca de Aroa, de nuevo hasta la llegada otra vez al río Chirgua. Esa era Nirgua. Entonces, hablamos lo que es Barrera, Campo de Carabobo, Las Manzanas, Tinaco, Tinaquillo, San Carlos, Vallecito, Las Vegas, Las Galeras del Pao, Simón Plana, Barquisimeto, Urachiche, Yaritagua, toda esa zona, mira, Puerto Cabello, El Palito, Trinchera, Bejuma, Montalbán, Miranda, Canuavo, todo eso era Nirgua. Todo eso era Nirgua. Ya citaba al doctor Coelho, el vicepresidente de la Asociación de Cronistas a nivel nacional. Él habla de la matriz. ¿Qué matriz? Que nos da la vida donde nos estamos viendo. Entonces dice que la matriz de noroccidente de Carabobo es Nirgua. Vuelvo de nuevo. Nirgua es, ¿verdad?, la encrucijada, el epicentro de la historia de Nirgua. Entonces, bueno, fue fundada ahí Nirgua, eso aparece como aparecen otras cosas. Se dice pues de la siembra de un árbol simbólico de fundación en la plaza pública, que es esa que tenemos aquí. Es decir, fundaron aquí, pero ya tenían en la sabana, ellos llamaban la sabana, una plaza pública, cerca de ella la iglesia. Es decir, que la iglesia, la plaza, eso data de 400 años. De 400 años. Y hay fuentes, muchas fuentes de investigación. No sé en qué momento de mi existencia, pues, en este planeta Tierra, en la Tierra, busque, pues, gestione la publicación de un libro que tenga que ver con Nirgua, pues. De no ser así, bueno, lo tenemos que ir a la parte digital. A la parte digital, pues. Hablaremos de esa investigación que también realicé. Porque la gente dice, ¿cuántos años antes de esa iglesia? Empieza a echar cálculo. Bueno, esa iglesia fue fundada a principios del año 1625. No con esa estructura, porque de allá aquí 400 se ha ido modificando. Igual la plaza. Pero Meneses y Padilla, para ese entonces, declara que se debe sembrar un árbol de la justicia en esa plaza pública. No le llamaba Plaza Bolívar, plaza pública. Recuerda que primero eran plazas públicas, después Plaza Mayor, hasta después de 1830 que comienzan a llamarse Plaza Bolívar. Por lógicas razones, que si usted no lo sabe, bueno, está bastante mal en la historia de Venezuela. Salimos entonces de lo que es esa fundación 1628. Mira, yo no sabía, yo sí sabía que era mucho más extenso nuestro territorio, nuestro terreno en esa fundación, pero no sabía qué tanto. Bueno, estamos hablando de ¿Cómo fundamento yo eso? Bueno, ahí tenemos a Padilla, Ojeda y Padilla, y nos dicen que en su momento el obispo de San Carlos de Austria, hoy Ojeda, le solicita a la corona española un lote de terreno para fundar a San Carlos de Austria. Muy viejo después, estamos hablando de 1780 y tanto, por ahí están 100 años después. O un poquito más. De todas maneras, sí, casi 100 años. De todas maneras, cuando nos encontremos por ahí, si no me llega a la mente ahorita la fecha, el nombre del obispo y el gobernador, nos lo solicitan a la corona española un lote de terreno para fundar a San Carlos de Austria, como te dije hoy, San Carlos, y le piden 20 leguas. Cada legua son 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas. 500 hectáreas. En su momento de la colonia establecida. Entonces ya por ahí tú sacas esa petición que hay del capitán Andrés Román, el mulato Andrés Román, para la fundación de Nirgua, y que le diera solar y patio, dice el acta. Sí, bueno, aquí está mi reconocimiento que le va a dar la corona española por usted haber exterminado a los iraníes. Mira, recordemos ahí a Curate, Curichama, Veneno, también eran mujeres, esposas de los caciques, que también lucharon al lado de los irajares, de los caciques. Estoy haciéndole este reconocimiento pues a la mujer, no solamente de ese 1552, sino esa lucha pues que estas mujeres con valentía también. Bueno, de ahí es que están nuestras nirgüeñas, que son aguerridas
Claro Por que esa. sí. De ahí donde viene la sangre, Claro. la Bueno, testa. seguimos avanzando. ¿Cuál era la otra? De ahí en ese, bueno, y sí viene lo de... Lo de el tratado de Coche. El tratado de Coche es uno de los... Te voy a interrumpir. Me dijiste que querías saber algo de lo que era la toma de Nirgua. La toma de Nirgua. La toma de Nirgua es es antes del tratado. mucho antes del tratado. Estamos hablando de 1821. Nirgua, chico, de nuevo, la encrucijada, el epicentro, pero nosotros también formamos parte de la independencia. Mira, en ese año de 1821, recordemos el tratado de armisticio que Morillo y Bolívar firman. Bueno, eso fue una estrategia del general libertador Simón Bolívar para que le diera espacio para lograr esa batalla de Carabobo. Recuerden que todo se rompe en Maracaibo. Y de allí, pues, comienza el general libertador Simón Bolívar a crear la estrategia para lo que sería la batalla final, la libertad, lograr la libertad de Venezuela. Pero en abril de ese mismo año, 1821, si no me equivoco, o es el 27 o el 28 de abril, le envía una carta al general Cruz Carrillo. Se le envía, él era trujillano, allá Trujillo. En esa misiva le dice que debe participar en la plaza de Carabobo, sí, en la batalla de Carabobo, por ese entonces plaza. Claro, no había existido la batalla aún. No había, si estaban los preparativos, como te dije al principio. Bueno, entonces le da esa indicación que se venga con la tropa. Bueno, Pero le dijeron que pasara. No, se viene. En esa misma misiva le indica, el general Bolívar le indica que se viniera por los caminos de San Felipe o por los caminos de Nirgua. Yo como historiador y como cronista del municipio he dicho que Bolívar tenía que tener algún tipo de conocimiento de lo que pasaba del ahí. espacio de aquí de lo que era Nirgua. Yo no lo puedo asegurar. Presumo que conocía parte de eso. No le va a decir, véngase por San Felipe o por Nirgua. Tal vez que diga, bueno, conozco un poquitico más de San Felipe. Acuérdate que él tenía la herencia, tenía como herencia las minas de Aroa. Y un espacio por aquí, por Alpargatón y entre Tarija y Alpargatón, por ahí había una propiedad de la abuela, de la tatarabuela de Bolívar. De Bolívar, que le quedaría también como herencia a los Bolívar Palacios. Bueno, lo cierto del caso es que yo no lo puedo asegurar. Pero sí hay un autor que tenemos que investigarlo a fondo, Nirgüeño. Jesús Arocha Moreno. Jesús Arocha Moreno fue presidente de la Corte Suprema y fue miembro honorífico de la Academia Nacional de Historia. La poeta, escritor y todo lo demás. Él tiene un libro por allá en el año de 1938, una revista, tiene un artículo, tiene algo ahí, así lo dice cuando lo he estado investigando. Y él habla ascendencia militar de Bolívar en Nirgua. Ese es el título. O sea, algo tenía que saber Bolívar de Nirgua. Ojo aquí, ojo para los que me están oyendo. Eso es lo que están mintiendo, yo presumo. Porque si le digo, véngase por San Felipe, véngase por... Lo cierto es el caso que Cruz Carrillo... Pero de que se lo dijo, se lo dijo. Se lo dijo. Entonces, no se lo va a decir a nada. No se lo va a decir. Y ahí está en la historia, revisen la historia. Claro, que sí. Luego, mira cómo se llama luego. Bueno, se viene, llega al Tocuyo. Al llegar al Tocuyo, Cruz Carrillo, el capitán Cruz Carrillo, se encuentra con Urdaneta. Y se ve en la obligación de tomar posesión, porque así se lo indicó Urdaneta, de las tropas de él, porque Urdaneta no participa en la batalla de Carabobo por problemas de salud. Se trae esto. Al llegar, casi ya llegando a lo que es la parte de Brusual, ahí es lo que se conoce en la historia como la emboscada de Cruz Carrillo, que manda un pelotón por San Felipe y los españoles creen que allí iba la solicitud que le hizo Bolívar a Carrillo. Cuando hay esa batalla, entonces Carrillo pasa muy tranquilamente y llegó aquí a Nirgua el 17 de junio, faltando solo 7 días para el 24 de junio de la batalla. Nirgua forma parte, pues, de la independencia, porque ellos pues notaron aquí, salieron el día 18 en la mañana, hubo alojamiento y comida, bastimento, pues que le prepararon los nirgüeños y las nirgüeñas a estos patriotas. Ahí yo digo que por eso es que tenemos que registrar todo, tenemos que registrar y escribir para dejar a las nuevas generaciones. Correcto. ¿Cuántos nirgüeños o cuántas nirgüeñas se enrolaron
en esa... No tenemos en esa cifras batalla. exactas. No hay, pero ahí No se hay. fueron. Ahí Claro, participaron claro. nirgüeños. Bueno, como dije, 7 días después llegaré a la batalla de Carabobo, 24 de junio, 1821. Sí. Esa gloriosa batalla que nos dio la libertad. Esa es la toma de Nirgua. ¿Ya? Ante la toma de Nirgua, pues, como te dije, todo eso está registrado. No por Elío Simón, hay fuentes Claro, de la época. de la época, claro. De la época. Imagínate tú cuánto que hubiera que algún salido, chico, como le dicen ahorita, fuera dicho, mire, deme su nombre. Ajá. Deme su nombre. Claro. Usted se va también, deme su nombre. Deme su nombre. Ahorita tuviéramos un papel fundamental en las personas que participaron en la batalla de Carabobo. Claro, claro. Que es algo que no tiene precio para nosotros como nirgüeños y Por para la supuesto, historia por supuesto. de Venezuela. Pero repito para los que tengan la oportunidad de documentar esta entrevista. Ojo, yo no estoy asegurando que Bolívar estuvo en Nirgua, no tengo ninguna prueba. fuente, pues. Pero como si te estoy diciendo, doctor, es un Arocha Moreno, le repito, nirgüeño, habla ascendencia militar de Bolívar en Nirgua. Habla de estrategia. O sea, para tú montar una estrategia, tú tienes que tener conocimiento Claro. del sitio, Claro. como lo quieras llamar. No, mira, qué increíble. La toma de Nirgua me parece algo muy interesante que podamos concretar que por aquí pasaron. No, por aquí pasaron. Por aquí pasaron, eso es un hecho que lo que al fin y al cabo nos dieron la libertad. Mira, en los libros de las actas, que son los libros que reposan ahí en las instalaciones de la Cámara Municipal, esos libros se señalan, pues se reseñan las sesiones. Para el año 1973, el Consejo Municipal, para ese entonces era Consejo Municipal, ahora es Cámara Municipal. El Consejo Municipal, bajo la responsabilidad de la presidencia de la profesora Teresa de Carrillo, ella indica ahí, preparémonos para lo que va a ser el aniversario 154 de la toma de Nirgua. Esa es otra reseña histórica de que pasaron por aquí. Claro. Entonces, esa es otra fuente. Es otra prueba. Otro indicio, otra Metiche. fuente de que está ahí. Bueno, ahora vamos hacia dónde. Mira, ahora vamos Ahora sí vamos a lo del tratado. a lo del tratado. El tratado. Uno de los documentos más importantes para Venezuela, para su Para historia. Venezuela, claro, tienes tú toda la razón. Y hay algo que yo no termino de comprender y bueno, para eso estamos, cuando yo me enteré de esto, dando un poquito de contexto de mi parte, yo había visto ese monumento, que ya hablaremos, que está al lado de nuestra iglesia católica, al lado de la casa parroquial, frente a la Plaza Bolívar de Nirgua. Claro. Yo he visto ese monumento, lógicamente, desde que nací. Uh-huh. Ni idea, te hablo de Elío Simón, ni idea, ni algún recuerdo de que alguien me haya dicho, porque yo juraba, en mi inocencia infantil, yo juraba en mi ignorancia que eso era de la tienda que estaba ahí, aún actualmente sigue ahí, para poner la bandera el día del 24. Que bueno, este hombre me imagino que en su momento tuvo el presupuesto, quiso hacer algo simbólico porque está en un lugar muy céntrico de hacer esa especie de tubo, de alzar, para alzar una bandera bien alta porque se viera bonito. Esa era mi idea, ¿no? Muchos años después yo me entero de que ese era un monumento más importante. Esa historia debería decírsela a todos los adolescentes en bachillerato, porque yo no tuve idea hasta los 23, una cosa así. Bueno, vamos a resumir rápidamente. Vamos al 25 de abril de 1863. Ya, bueno, en ese 59 al 63, estamos hablando de los 5 años de esa guerra amarilla, 5 años de la guerra federal. La encabezó el general Ezequiel Zamora, Tierra y Hombres Libres. Comenzaría ahí, pues, cuando hablamos de Tierra y Hombres Libres, era esa lucha por reivindicar, pues, lo que era el trabajo de nuestros campesinos y todo lo demás. Lo cierto del caso es, bueno, que eso tiene referencia. Tú ves del lado izquierdo, sí, del lado derecho, ahí en la cinta tricolor que tiene nuestro escudo,
20 de febrero de 1859. Bueno, eso hace referencia. Vuelvo de nuevo. Nirgua es la encrucijada. La única guerra civil que ha existido en Venezuela fueron esos 5 años, entre los conservadores y los liberales. Sí, venezolanos contra venezolanos. Hay algunos historiadores que dicen que esos 30 años de lucha por la independencia fue una guerra civil. No, sino que le hubo algunos venezolanos y venezolanas que se incorporaron al lado de los realistas porque ahí había pago por pelear. Ahí había buena vestimenta, había comida, había de todo. Mientras que un camino fácil, un camino no tan fácil. No tan fácil. Y el nuestro, que se ve actualmente, el de los patriotas, estaba en crisis. Estaba claro. Muy en crisis. No había bestias para montar, no había vestimenta militar, no había nada. Bueno, ahí está un ejemplo. Bolívar tuvo que sacrificar parte de su herencia para esa batalla. Eso no fue una guerra civil. Guerra civil fueron estos 5 años. Venezolanos contra venezolanos. Liberales y conservadores. Bueno, lo cierto es el caso que en ese año de 25 de abril de 1863, en una hacienda muy cerca de Caracas llamada Coche, se reúnen ahí Guzmán Blanco, Antonio Locayo Guzmán Blanco, hijo. Recordemos que el Antonio Locayo Guzmán Blanco, padre, fue en una oportunidad secretario del general libertador Simón Bolívar. Lo cierto es muy que conocido. Ya había muerto para esa fecha, ya había muerto el general Ezequiel Zamora y quedaría a la cabeza Guzmán y Crisóstomo Falcón. Pero lo cierto del caso es que se reúnen ahí en esa hacienda de Coche muy cerca de Caracas. Estaba Pedro Roa, secretario en representación del gobierno conservador, que era el del general José Antonio Páez. Había una crisis económica, política y social, y ya José Antonio Páez estaba desesperado. Claro. Entonces deciden reunirse ahí para llegar a un acuerdo. 9 puntos se citan ahí. Bueno, ok, lo llevan, lo firmó José Antonio Páez, lo firma Guzmán, pero falta la firma de Crisóstomo Falcón. ¿Qué hace Guzmán? Se embarcó en el vapor, para llegar allá a Coro y buscar a Crisóstomo Falcón. Allí no estaba Falcón. Le dice: Falcón está en Yaracuy, y se lanza a Yaracuy. Al llegar aquí a la zona de San Felipe, le dice que sí está aquí, pero que se encuentra en Yaritagua. Llegaría a Yaritagua. Bueno, estaba buscando un palito Romero. Por supuesto. Porque era necesaria la firma. La firma para el acuerdo. De estos 9 puntos, que no vamos a poner hoy a detallar uno por uno, Crisóstomo Falcón está en desacuerdo con 3 y dice que no lo va a firmar. ¿Qué hace Guzmán? Tiene que regresar. En esos finales, en el mes de abril, tiene que regresar. Finales de abril, principios de mayo de ese mismo para volver a reescribir. Para ir a Caracas y encontrar al secretario y tratar de hablar con José Antonio Páez y plantearle la situación de que no estaba de acuerdo Crisóstomo Falcón. Bueno, te dije al principio, desesperado, el general Páez, por la situación económica, política y social, decide aceptar la sugerencia. Regresa a Yaritagua, pero cuando regresa a Yaritagua, ya Crisóstomo Falcón no está ahí. Se encontraba en esta hoy Nirgua. Toda Nirgua, el centro de Nirgua, estaba tomado. El cuartel general de Crisóstomo Falcón estaba en la calle 8, cruce con avenida 7, detrás de la alcaldía, donde se encuentra ahora una frutería. Tú puedes observar que ahí está una lata con 3 lancitas. Esas 3 lancitas la llamamos hoy la Casa de las 3 Banderas. Al principio se llamaba la Casa de las 2 Banderas, porque ahí estaba un liberal, no recuerdo el nombre, que facilitó pues esas instalaciones. Luego pasó a ser una bodega y yo muy niño pues recuerdo observar ahí 2 lancitas con 2 banderas, una amarilla y una azul. La amarilla eran los liberales y la azul representaba a los conservadores. Ya tenemos 2 banderas. Pero nosotros, para el 2013, bajo el gobierno de Ricardo Capella, el ingeniero Ricardo Capella, hay un acuerdo ahí, que esas instalaciones, al momento su propietario de venderlas, el que tiene la primera opción es el municipio, por ser un hecho, por representar esa infraestructura, un hecho histórico. Pero nosotros en ese 2013 decidimos colocarle ahí
una tercera lanza, que sería la casa de las tres banderas, la amarilla, la azul y la bandera amarillo, azul y rojo, con las 20 estrellas que representaba esa lucha que encabezó Ezequiel Zamora de esas provincias que fueron entidades federales. Bueno, lo cierto del caso es que llega aquí Guzmán, pues, ahí ese era el cuartel general. Pero en la misma calle 8, cruce o avenida 6, cruce con calle 8, está lo que conocemos hoy como un centro comercial, el Venezolano. Ahí había una estructura. Esa estructura era propiedad del general Wenceslao Ojeda. Ahí en esas instalaciones, entre otros 60, Wenceslao Ojeda, estuvo José María Ortega. José María Ortega era de aquí de Oruje, donde llaman Las Lagunas, que tuvo como responsabilidad una fecha gobernador o encargado de la gobernación de la entidad de Yaracuy. Estamos hablando cuando la guerra federal. Y luego sería ese dirigüeño que nos representó en la constituyente después de la firma del Tratado de Coche. Bueno, lo cierto del caso es que ahí estuvo Crisóstomo Falcón, Guzmán Blanco, entre otros, y se ratifica el Tratado de Coche. Bueno, así se señala el Tratado de Coche. Así se señala el Tratado de Coche y así se señala el Tratado de Coche, pero que es como ratificación del Tratado de Coche, pero para nosotros es la firma del Tratado de Coche. Porque esa es la firma que vale. La que vale, porque aquí vamos de nuevo, la encrucijada. El 28 de mayo de 1863, a las 11 de la mañana, se firma el Tratado de Coche. Y ese mismo día se declara la paz en Venezuela de esa única guerra civil. No fue allá en la hacienda Coche, fue aquí se disuelven las tropas federales y viene la pacificación. Más de 3.000 muertos, entre esos hubo nirgüeños. ¿Cuánta gente nirgüeños estaban enrolados en esa lucha federal? Y es aquí en Nirva. Bueno, decía, eso fue todo el episodio. ¿Y por qué tal la mala información de que después de esa firma de Falcón se regresa el documento para ser vuelto a firmar en Caracas? Bueno, te explico. Se firmó en la hacienda Coche para el 25 de abril de ese año 1863. Se la presentan a Falcón para finales de abril y mayo y está en desacuerdo con 3 puntos. ¿Qué hace Guzmán? Regresa a Caracas. Después que regresa a Caracas, José Antonio Páez y Antonio Roa, que era el secretario, acuerdan la solicitud de Crisóstomo Falcón. Y se encuentra aquí con Crisóstomo y se ratifica y se firma, y de allí... Pero el documento ya vino firmado desde Caracas. Desde Caracas, por supuesto. Entonces, aquí es donde... firma Crisóstomo. Ya la segunda parte, queda la segunda. Pero entonces vamos a ver, o es ratificar o es la firma del Tratado de Coche. Porque aquí es que se da la paz, aquí es que se firma. Ahí en esas instalaciones. Ahí, para cuando se cumple el centenario 1963, que es el centenario, se coloca una placa. Ahí se colocó una placa donde dice que aquí se ratifica el Tratado de Coche, general Juan Crisóstomo Falcón, al final de la fecha dice 28 de mayo de 1863. Eso lo habían votado. Bueno, esa estructura para la década de los 70, principios de los 70, 70 a finales, fue demolida. ¿Verdad? Fue un error. Pero bueno, no existía esa cultura como la hay, que estamos haciendo hoy a través de la creación de un consejo de patrimonio, que no existía, o existía, pero no sería que en Niro, pero no sé cómo explicarlo en estos momentos. Lo cierto es que se perdió. Esa placa, bueno, la tengo yo bajo mi custodia. Sí, bajo mi custodia, tengo más de 30 años con esa placa, repito, no es mía, yo poseo un museo, estás invitado, se llama La Gran Colombia. En Temerla tengo aproximadamente más de 1.000 piezas, entre madera, metal, peltre, y para ustedes contar cuántas otras historias hay ahí. Como te dije, el alcalde Ricardo Capella para ese año de 2013 pensaba en ese monolito que está ahí, colocar la placa y en esa tren tubo o estandarte, tubo, vamos a decirlo así, se iba a colocar una bandera amarilla, una bandera azul y la bandera tricolor
con las 20 provincias. Entonces, bueno, ya termina su mandato, no hay continuidad administrativa y hasta allí quedó, pues. Allí quedó. Nosotros como Consejo de Patrimonio Cultural le hemos presentado al alcalde de este municipio a finales del año pasado, principios de este año, un boceto preparado por un equipo preparado con conocimiento de ingenieros y arquitectos, cómo puede ser esa fachada. Una fachada que reivindique la historia de ese tratado de Coche. Que no solo es historia del municipio, sino historia de Venezuela. De Venezuela. Porque es que lo que hay que traspasar nuestras fronteras e indicarle aquello. Yo he oído en varios historiadores, cronistas, hablar del tratado de Coche, pero no habla de la ratificación del tratado de Coche. Entonces tú no puedes hablar del tratado de Coche sin mencionar. Y cuidado y no mencionar y se queda corto. Nosotros ya llevamos en esta lucha como 7 años, una lucha de investigación, trabajo a fondo, de llevar los restos simbólicos de Miguel y Guiomar al panteón. Creo que todos los días estamos más cerca. Y luego vamos a comenzar este trabajo porque se nos reconozca la historia en Nirgua de ese 28 de mayo de 1820. Si eso no se fuese dado, que hubo que 3.000 muertos, se habla de 3.000 muertos aproximadamente. La cantidad iba a ser mayor, pero eso fue aquí en Nirgua. De ahí, bueno, se disolvió esas tropas federales y, bueno, se acabó esa guerra civil en Venezuela. Imagínate, pertenecimos a la batalla que dio la paz en contra de los venezolanos, contra los españoles, y pertenecemos también en la batalla de venezolanos contra venezolanos, guerra civil, que dio la paz. Si usted se quedó hasta este momento de este hermoso conversatorio, muchas gracias y espero que esté tan firme como lo estoy yo, de que efectivamente Venezuela es la encrucijada histórica de Venezuela. Esperemos seguir apoyando con el profesor Elio Simón como cronista y que después de usted vengan otros con esa misma pasión, con esa misma entrega histórica. Si no estoy yo, otra persona con diferentes plataformas, pero la historia no se puede olvidar. Se dice que un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Un pueblo sin historia es un pueblo de memoria. Bueno, te agradezco de verdad esta entrevista o este compartir y que sirva, como dijiste al principio, un material de apoyo a la disponibilidad para lo que es la parte pedagógica y también para los amantes de la historia, que somos bastantes. Sin historia no hay memoria. Aunque no parezca, la historia no ha muerto y la historia siempre tiene un punto de vista diferente. Entre trata de tecnología y actualidad y películas y cosas, se le da más valor a lo que es real, a lo que no es inventado, a lo que pasó de verdad. Nos quedan otras cosas por ahí pendientes. Claro que sí, se viene la segunda parte. Nos queda los chorritos, Nicanor Ochoa. Hablar un poquito más de los caciques, hablar de esa separación de Nirgua de Carabobo. Exacto. Eso es muy interesante, ¿viste? Por supuesto. Eso es muy interesante porque la fundación de Yaracuy con su provincia. Exactamente. Los cantones. El intercambio entre el puerto y Nirgua. Exactamente. Hay material para una segunda parte. Entonces, Fundación de Salón. Entonces lo concretamos ahorita. O sea, habrá una segunda parte de la Fundación de Temerla y Salón. Fundación de Temerla. Mucha historia aquí. Bueno, agradecido. Gracias por todo. No, muchas gracias también a la Casa de la Diversidad de Yaracuy que nos prestó el espacio y esperemos que sea pronto esa segunda parte. Muchas gracias, Elio. Su invitación, póngale fecha.